Bien, ahora en este video vamos a ver lo que es mecánica, que es una rama de la física que estudia básicamente los cuerpos sólidos en estado de equilibrio y también en movimiento. Y acá tenemos ramas de la mecánica. Tenemos la estática, que estudia los cuerpos en estado de equilibrio. La cinemática va a estudiar el movimiento, lo mismo que la dinámica, solo que en la cinemática no se ven lo que son las causas del movimiento, a diferencia de la dinámica. Primero vamos a ver estática. El primer concepto importante dentro de mecánica es lo que es fuerza, que es un agente capaz de modificar el estado de reposo o movimiento de un cuerpo. Lo importante de la fuerza es que me genera una aceleración. Por eso se refiere esto de modificar el estado de movimiento de un cuerpo. Cuando un cuerpo está desplazándose a una velocidad constante y de golpe viene esta fuerza, lo que genera es que lo acelera el cuerpo y le modifica la velocidad. Otro concepto importante es que la fuerza es una magnitud vectorial, es decir, que se representa por un vector que tiene un módulo. Este módulo se puede medir con estas unidades. Del sistema internacional tenés newtons y del sexagesimal minas. Para entender un poco este concepto de unidad de newtons, un newton sería la magnitud de una fuerza necesaria para acelerar un cuerpo de 1 kilogramo a 1 metro por segundo al cuadrado. Ahora pasamos a definir el equilibrio, que como vimos en estática, se estudian los cuerpos en estado de equilibrio. Para que se encuentren en este estado se tienen que dar dos condiciones. Tenemos el equilibrio traslacional y el equilibrio rotacional. En el traslacional, la condición es que la suma de todas las fuerzas tiene que ser igual a cero. Matemáticamente se escribe así: la sumatoria de las fuerzas me tiene que dar igual a cero. De acá se derivan dos tipos de traslacional. Tenemos el dinámico, en el que el cuerpo está en movimiento, solo que va a mantener una velocidad constante. Como dijimos anteriormente, la fuerza lo que va a producir es una aceleración. Entonces, si no hay una fuerza neta que actúe sobre el cuerpo, no va a haber aceleración, por tanto la velocidad se mantiene constante. En cambio, en el estático el cuerpo se mantiene quieto o en reposo. De ahí pasamos a el equilibrio rotacional. En este la condición es que la sumatoria de las torcas o momentos de fuerza tiene que darme cero. Matemáticamente se puede escribir así: la sumatoria de las torcas es igual a cero, o también se puede escribir la sumatoria de los momentos de fuerza igual a cero. El momento de fuerza se puede definir como una magnitud vectorial que mide la capacidad de rotación que puede producir una fuerza. En el traslacional vimos casos, se ven casos en los que una fuerza producida sobre un cuerpo genera una aceleración sobre este. En cambio, en el rotacional se ve que una fuerza genera un movimiento en un cuerpo, pero no de forma directa, sino que hay un intermediario. De acá tenemos la fórmula del momento de fuerza o torca, que es igual a la fuerza aplicada por la distancia entre el punto de aplicación de la fuerza y el movimiento de la misma. Ahora pasemos a los tipos de fuerza. Tenemos primero el peso, que es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre un cuerpo. Acá en esta imagen podemos ver representado el vector, que es una flecha que mira hacia abajo, va desde el centro de gravedad del cuerpo, y la flecha es perpendicular a la superficie donde está apoyado este cuerpo. Tenemos que diferenciar también lo que es el peso de lo que es masa. El peso va a ser esta magnitud vectorial, porque es una fuerza, y se representa con un vector, como en este caso. En cambio, la masa es una magnitud escalar, que tenemos, por ejemplo, 1 kilogramo, que tiene un número y una unidad de medida. Lo que sí, el peso, el vector peso, se puede calcular su magnitud de la siguiente forma: la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado.
De ahí pasamos a la normal. Es la fuerza que experimenta un cuerpo sobre una superficie. Un cuerpo apoyado en una superficie va a sentir una fuerza que ejerce esta misma superficie sobre el cuerpo. Acá está representada la normal, y en este sistema de fuerzas en particular, eh, dentro de lo que es estática, que vemos cuerpos en equilibrio, la fuerza normal, la magnitud de la fuerza normal tiene que ser igual a la magnitud del peso para que así se puedan contrarrestar y la sumatoria de fuerzas me dé igual a cero, que es la condición de los cuerpos en equilibrio. Ahí pasamos a lo que es tensión. La tensión es una fuerza ejercida por una cuerda que sostiene cuerpos. En este caso está representado con este vector de color rojo. La dirección es la misma que la cuerda y el sentido sería en el sentido opuesto a donde se encuentra el cuerpo. En este caso es similar a este ejemplo. La tensión debería ser igual al peso para que se pueda entender a este cuerpo como un cuerpo en estado de equilibrio. Por último tenemos el rozamiento, que es la fuerza que ejerce la superficie sobre un cuerpo en movimiento. Esto depende más que nada de la rugosidad de la superficie. Bueno, ahora pasamos a ver todos estos tipos de fuerzas aplicados a este sistema en particular. No tomamos en cuenta a las fuerzas que involucran a la persona, solo el cuerpo, la caja, la cuerda y, bueno, el suelo también. Primero tenemos lo que es el peso, que va desde el centro grave del cuerpo hacia abajo. Después tenemos la normal, que es lo mismo que el peso, solo que en sentido opuesto. Tenemos también la tensión, que es la misma dirección que la cuerda. Y después el rozamiento, que se opone al movimiento del cuerpo. En este caso en particular tenemos que entender que la sumatoria de fuerzas me tiene que dar igual a cero. Para esto tenemos que comparar entre sí las magnitudes y los sentidos para saber si se contrarrestan entre sí. Normal y peso comparten en la misma recta de línea de acción, eso se pueden comparar fácilmente. En cambio, el rozamiento y la tensión no se pueden comparar, a menos que dividamos lo que es la tensión en sus componentes. Entonces, la tensión la ubicamos en un eje de coordenadas con lo que es el origen del vector sobre el origen del sistema de coordenadas. De ahí trazamos lo que son las componentes en Y, en este caso tenemos TI, y después la componente en X, TX. Y así podemos comparar lo que es la magnitud de la componente TX con el rozamiento, que tendrían que ser iguales, y la componente en TI debería ayudar a lo que es a la normal para contrarrestar el peso. Y así de esta forma se cumple la condición de equilibrio. Ahora pasamos a lo que es cinemática y dinámica. Bien, primero definimos ciertos conceptos. Tenemos lo que es posición, que es la ubicación de un cuerpo en un instante de tiempo. Por ejemplo, acá tenemos posición A de un cuerpo. Después tenemos lo que es el movimiento, que es el cambio permanente de posición. Es decir, yo voy a tener el cuerpo en una posición y en un tiempo específico. Eh, Pasado un tiempo, este cuerpo va a estar en otra posición. Y así sucesivamente. Este cambio permanente de posición me va a generar lo que es un movimiento. Después tenemos lo que es el desplazamiento. El desplazamiento es el movimiento, solo que se basa en el movimiento del cuerpo, pero entre dos posiciones específicas. Por ejemplo, entre la posición A y la posición B. Después tenemos ciertas características
que tienen tanto el movimiento como el desplazamiento, que son la trayectoria, que es básicamente la curva que describe el movimiento. Después tenemos la velocidad, que es una magnitud vectorial, esto es importante marcar, que me relaciona distancia y tiempo. La magnitud vectorial se puede medir de forma escalar por medio de la rapidez, que en el sistema internacional la unidad es metros por segundo y en el sexagesimal centímetro por segundo. Después tenemos derivados de la velocidad, que tenemos la velocidad media y la velocidad instantánea. En un movimiento específico, yo puedo tener en distintas posiciones distintas velocidades. Entonces, por ejemplo, en la velocidad B. Lo que me permite la velocidad instantánea es conocer la velocidad en una posición específica. Por ejemplo, la velocidad A. En cambio, la velocidad media me permite tomar un valor de velocidad general que se pueda ver en todo el movimiento, eh, tomando un promedio entre las velocidades de las distintas posiciones. Por último, tenemos lo que es la aceleración, también es una magnitud vectorial que indica el cambio de velocidad en un periodo de tiempo. En términos de unidades, en el sistema internacional es metros por segundo al cuadrado y en el sexagesimal centímetros por segundo al cuadrado. Bien, ahora vemos lo que son las fórmulas para calcular las magnitudes vectoriales que acabo de definir. Tenemos el módulo de la velocidad, también el módulo de la velocidad media y el módulo de la aceleración. Como dijimos, la velocidad relaciona lo que es distancia con tiempo y lo hace de esta forma, distancia dividido tiempo. De ahí se deriva lo que es velocidad media, que en la distancia iría un desplazamiento específico, que dijimos que es la diferencia entre dos posiciones. Se hace la posición final menos la posición inicial sobre el periodo de tiempo donde se llevó a cabo este desplazamiento. Es decir, el tiempo final menos el tiempo inicial. Por último tenemos la que es el módulo de la aceleración, que se calcula como el cambio de velocidad, que es la velocidad final menos la velocidad inicial, dividido el tiempo en el que se dio este cambio de velocidad. Ahora vemos otros aspectos del movimiento que son el impulso y la cantidad de movimiento. En las definiciones del cuadernillo son básicamente las fórmulas. Entonces se define el impulso como el producto entre la fuerza aplicada por el periodo de tiempo en el que se aplicó esta fuerza. En cambio, la cantidad de movimiento es el producto de la masa de un cuerpo por la velocidad. Lo que sí podemos sacar es que se definen como magnitudes vectoriales, ambas, el impulso y la cantidad de movimiento, y la unidad en la que se miden ambas también es en kilogramos sobre metros por segundo. Ahora vemos las leyes de Newton. La primera ley o principio de inercia dice que un objeto permanecerá en equilibrio a menos que haya una fuerza externa neta. Esto es lo que vimos antes, de que para que un cuerpo esté en equilibrio, la sumatoria de fuerzas me tiene que dar, la sumatoria de fuerzas me tiene que dar cero. Esto de fuerza neta es básicamente, por ejemplo, si yo tengo un cuerpo que se encuentra sobre una superficie, va a tener una normal, un peso, y si tiene otra fuerza acá, que no está siendo opuesta a ninguna otra, decimos que esta es la fuerza neta, porque la normal y el peso se contrarrestan entre sí, en cambio esta no tiene ninguna otra que se la oponga. Esa sería mi fuerza neta. De ahí pasamos a la segunda ley o principio de masa, en la que dice que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza total e inversamente proporcional a la masa. Esto matemáticamente es lo mismo que esta fórmula de acá abajo, que si despejamos la aceleración, es lo mismo que decir fuerza neta sobre la masa del cuerpo. Entonces, a medida que va aumentando la aceleración, la fuerza neta también, y la masa va a ir disminuyendo.
Eh, Esta ley básicamente nos dice, en el caso de que la sumatoria de fuerzas no me dé cero, la fuerza neta va a generarme una aceleración en el cuerpo, que también lo vimos antes. Vamos a la tercera ley o principio de acción y reacción, que dice que a toda acción se le opone una reacción de igual dirección e intensidad, pero de sentido opuesto. Esto aplica para dos cuerpos en movimiento que uno genera una fuerza sobre el otro, en este caso hacia allá, y a esta fuerza, a este vector, se le va a oponer otro en forma de reacción que va a ser de la misma intensidad, es decir, el mismo módulo y misma dirección, es decir, misma inclinación. Pero como se puede ver, tiene el sentido opuesto. Ahora pasamos a ver lo que es ley de gravitación universal. Esta define a la fuerza con la que se atraen dos cuerpos entre sí. Es una fuerza eh, que se aplica solo por el solo hecho de que dos cuerpos existan en un espacio a una determinada distancia. Esta fuerza se puede calcular con esta fórmula, que tenemos lo que es la G, que va a ser la constante de gravitación universal, que va a valer 6,67 por 10 a la menos 11. El producto entre las masas de ambos cuerpos y la distancia al cuadrado. Es importante tomar en cuenta lo que son las unidades. Sabemos que la distancia tiene que estar en metros, las masas en kilogramos, la fuerza me va a dar en newtons. Ahora vemos lo que son los tipos de movimiento. Bien, ahora pasemos a ver lo que es movimiento rectilíneo uniforme o MRU. Vemos que en este se cumple la condición de equilibrio traslacional dinámico. El cuerpo va a estar en movimiento, solo que va a haber una velocidad constante, es decir, no va a haber una aceleración. Y como vemos, se cumple lo que es la primera ley de Newton. Matemáticamente se puede representar con una función. Tenemos dos opciones. Como sabemos, las funciones se pueden representar en un eje de un sistema de coordenadas. Tenemos el eje Y y el eje X. El eje X siempre toma valores del tiempo y la Y puede tomar valores de la velocidad o de la posición en función del tiempo. En este caso solo escribí lo que es la posición en función del tiempo porque la velocidad en función del tiempo va a ser siempre una constante, entonces no es necesario escribirlo. Como se puede ver gráficamente, es una recta paralela al eje X, porque no importa qué valor tome el tiempo, el resultado de la velocidad siempre es el mismo. De ahí tenemos esta opción, que la Y vaya a ser lo que es la posición. Acá tenemos la posición en función del tiempo va a ser igual a la velocidad por el tiempo más la posición inicial. Como vemos, va a tener la misma forma que la función lineal o función de primer grado, que tenemos la variable tiempo, la ordenada al origen y la pendiente. Bien, ahora vemos el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o MRUA. Este no va a tener equilibrio, esto es porque tiene una velocidad variable y con una aceleración constante, es decir, se va a aplicar lo que es la segunda ley de Newton. Matemáticamente, lo mismo, se puede representar con dos funciones distintas dependiendo de si el eje Y va a tomar los valores de la velocidad o los valores de la posición. X siempre va a ser el tiempo. En el caso de que Y tome valores de la velocidad, la función va a tener esta forma. Velocidad en función del tiempo igual a la aceleración por el tiempo más la velocidad inicial. Como podemos ver, tiene la misma forma que
una función lineal. Por eso, gráficamente, es una línea recta. Ahí tenemos lo que es la función cuadrática, que se refiere a la gráfica que toma cuando los valores en i son valores de la posición. Entonces, posición en función del tiempo va a ser igual a un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado más velocidad inicial más posición inicial. Acá se puede ver que tiene la misma forma que la función cuadrática que vimos en funciones y por lo tanto va a tomar una forma de parábola, como en este caso. Otra cosa a tomar en cuenta, tanto en este gráfico como en el de MRU, es que siempre se toma en cuenta los datos del cuadrante 1. Esto es porque, bueno, los tiempos no se toman tiempos negativos ni tampoco posiciones negativas, sino que solo eh, se mantienen en el lado mayor a cero. Ahora vemos lo que es tiro vertical y caída libre. El tiro vertical es básicamente lanzar un cuerpo hacia arriba. En este caso se observa gráficamente. En cambio, la caída libre es dejar caer un cuerpo desde determinada altura. Ambos casos son casos de MRUA. Lo único especial es que la aceleración es la gravedad, 9,8 metros por segundo al cuadrado, y la distancia o posición es la altura. También hay que tomar en cuenta dos cosas a la hora de hacer los cálculos. Por un lado, que la velocidad inicial en lo que es tiro vertical va a ser determinada, que va a ser mayor a cero, y a medida que va a ir subiendo o desplazándose, llega a una velocidad final igual a cero. Esto es porque la gravedad va en sentido opuesto, es decir, que va a ser un movimiento desacelerado. Por lo tanto, otra cosa a tomar en cuenta es que la magnitud de la gravedad tiene que ser siempre negativo a la hora de hacer cálculos. Por otro lado, en lo que es caída libre es al revés. La velocidad inicial va a ser igual a cero y a medida que se va a ir desplazando el cuerpo, se llega a una velocidad final determinada que va a ser mayor a cero. Esto es porque es acelerado por la gravedad, por lo tanto, la magnitud de esta va a ser positiva siempre. Ahora pasemos a ver lo que es energía y trabajo. Bueno, primero tenemos que definir lo que es trabajo y energía. El trabajo es este fenómeno que se produce cuando yo, al aplicar una fuerza sobre un cuerpo, este se me desplaza. Se puede calcular con esta fórmula. Tenemos el trabajo igual a la fuerza aplicada, es decir, la magnitud de la fuerza aplicada, por la distancia a la que se desplazó el cuerpo, por el coseno de este ángulo, que es el ángulo de inclinación de la fuerza con respecto al plano en el que se desplazó el cuerpo. Por otro lado, tenemos la energía, que es la capacidad de realizar un trabajo. En términos de unidades, tanto el trabajo como la energía comparten los mismos. Esto es porque, como hablemos de energía como la capacidad de realizar un trabajo, se podría traducir esta cantidad de energía como trabajo. Entonces, para ambos casos podemos utilizar en el sistema internacional el Joule, que equivale a newtons por metro, y el ergio en el sistema sexagesimal, que equivale a dinas por centímetro. Bien, ahora vemos lo que son los tipos de energía. Tenemos la energía potencial gravitatoria que se representa de esta forma. Tenemos que es equivalente al trabajo necesario para elevar un cuerpo a cierta altura. Es decir, yo tengo un cuerpo determinado con una masa a una altura de, suponiendo que esta línea es el suelo, tomando en cuenta que hay la aceleración de la gravedad. Tomando en cuenta estos tres factores, formulamos lo que es la energía potencial, que es igual a la masa por la gravedad por la altura. Por otro lado, tenemos la energía cinética, que equivale al trabajo necesario para acelerar un cuerpo. Es decir, el cuerpo ya va a estar en movimiento con una determinada velocidad.
y una masa. Tomando en cuenta estos factores, la energía cinética se formula de esta manera: un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. En ambos casos, energía potencial gravitatoria y energía cinética dependen de lo que es la masa del cuerpo. La diferencia entre estos dos es que en el potencial depende de la posición o la altura que tengan con respecto al suelo. Es decir, que a mayor altura esté el cuerpo, mayor es la energía que necesito para mantenerlo a esta altura. Por ejemplo, ahí. Después tenemos, en el caso de la energía cinética, la variable de la velocidad, que a mayor velocidad, lo mismo, a mayor velocidad, mayor es la energía cinética que necesito para acelerar este cuerpo. De ahí pasamos a energía mecánica, que es la suma entre la energía potencial y la energía cinética. Se formula de esta manera. Bien, por último vemos otros conceptos, son todos magnitudes escalares. Tenemos la potencia, que se representa con una P mayúscula, muestra la velocidad con la que se realiza un trabajo. La fórmula es esta: la potencia igual a el trabajo dividido el tiempo, y las unidades son en el sistema internacional los watts o joule por segundo, y en el sexagesimal los ergios por segundo. Después tenemos lo que es la densidad, que se representa con delta, es el cociente entre la masa de un cuerpo y su volumen. Las unidades son en el sistema internacional kilogramo por metro cúbico y sexagesimal gramos por centímetro cúbico. Por último tenemos lo que es el peso específico, que se representa con gamma, es un cociente, pero entre el módulo del peso dividido el volumen del cuerpo. También se puede calcular como la densidad por la gravedad. Esta fórmula es lo mismo que esta, solo que modificada un poco. Tenemos el peso dividido el volumen, que es lo mismo que decir masa por gravedad. O sea, el peso es igual a la masa por gravedad, dividido el volumen. Y sabemos que la masa sobre el volumen es densidad. Acá lo tenemos. Entonces, lo mismo que decir densidad por gravedad, y acá nos queda la fórmula. Las unidades acá son sistema internacional, es Newton por metro cúbico, y en el sexagesimal Dina por centímetro cúbico. Una forma de acordarse fácil lo que es peso específico es, si uno se acuerda lo que es la fórmula de densidad, la única diferencia es que en vez de masa se utiliza la magnitud del peso.